Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-151, capítulo 151. Capítulo 151. Bienvenido, Doble Dragón, 3. Matthew meneó la cabeza y habló. De todos modos, es un tipo que simplemente no puedo entender. 3 años. Matthew había estado con Patrick durante más de 3 años. Pero parecía que nunca sería capaz de comprender a la criatura conocida como Patrick Schneider, incluso si fueran 30 años, no solo 3. Anoche. Mientras tomaba una copa en el pasillo de la posada en la que se alojaban, escuchó las conversaciones de los aldeanos. Maldita sea, es tan difícil vivir así. ¿Esos tipos también te atacaron? Se llevaron mis bienes, dijeron que era a crédito y no pagaron. Bastardos podridos. Cuidado con lo que dices. ¿Sabes lo que le pasó a Tom de la herrería cuando habló mal de ellos, verdad? Al escuchar sus palabras, era una historia bastante común. Los mercenarios retirados que se habían establecido en el pueblo habían formado una organización y atormentaban a los aldeanos con todo tipo de actividades ilegales. Se llevaron mercancía sin pagar, cobraron por la fuerza dinero de protección y acosaron a las doncellas del pueblo. Al escuchar las historias, eran matones típicos. Mateo habló en voz baja. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir con qué voy a hacer? Simplemente déjalos en paz. ¿No vas a ayudar? Es una molestia. Pero su situación es tan lamentable. Contrólate, punt. Se trata estrictamente de una cuestión de seguridad dentro del feudo. Es responsabilidad del señor que gobierna esta tierra. Si nos involucramos en todo esto, no tendrá fin. Simplemente déjalo. Si se sale demasiado de control, los guardias se encargarán de ello. Después de decir esto, subió a su habitación. Pero al día siguiente. Maldita sí. Patrick, que se despertó con los ojos huecos, apretó los dientes y dijo. ¿Dónde están esos matones bastardos? ¿Por qué los buscas? Para hacerlos papilla. Pensé que no estabas interesado. No lo soy. No estoy interesado. Pero... Patrick, que se había detenido a mitad de la frase, dejó escapar un profundo suspiro y continuó. Maldita sea, incluso en mis sueños, el regaño. Es solo algo. Patrick rechinó los dientes y abandonó la posada. ¿Y ahora? Bastardos, tengo que perder el sueño por vuestra culpa, tengo que ser regañado incluso en mis sueños. ¿Qué hicimos? Cállate. Doar Muri. Quack. Esto era lo que estaba pasando. Después, los matones, que fueron pisoteados sin piedad por Patrick, fueron arrastrados para disculparse con todos y cada uno de los aldeanos antes de vaciar sus bolsillos para pagar una compensación. Luego acudieron solos a los guardias y confesaron los crímenes que habían cometido contra los aldeanos. Matthew, que había observado todo el proceso, negó con la cabeza y dijo. ¿Cuántas veces ha sido? Si hubiera matones en algún callejón, los destrozaría. Si hubiera bandidos en alguna montaña, iría y los aplastaría. Si había un usurero en alguna ciudad que hacía llorar a la gente, los golpeaba hasta que lloraban lágrimas de sangre. Al principio parecía desinteresado, pero al final se quejaba y los ayudaba a todos, e incluso se encargaba de la limpieza posterior. Repetía tales acciones cada vez que visitaban un pueblo o una ciudad. Desde la perspectiva de un observador, era incomprensible. ¿Quiere hacer buenas obras, o no? No me preguntes, ¿cómo lo sabría? ¿No es él tu amigo? Y Sofía, mis disculpas. Mientras Isabella ponía su mano sobre su espada con una expresión asesina, Matthew inclinó apresuradamente la cabeza. A veces, este mayor daba más miedo que aquel loco. Ice, ¿por qué el mundo está tan lleno de basura que causa problemas a otros? Es difícil tener un viaje tranquilo.
Al ver a Patrick regresar y quejarse después de lidiar con los matones, Matthew dijo: Si es tan complicado, ¿por qué no tomas un camino menos transitado? Dormir al aire libre es un dolor de cabeza, ¿no? Es cierto, pero... Además, estamos a punto de llegar a nuestro primer destino, así que ¿a dónde iríamos? ¿Primer destino? Mateo mostró interés. Hasta ahora, cuando preguntaba a dónde iban después de que Patrick había fijado el destino, la respuesta que recibía era: en algún lugar agradable. Eso fue todo. Y había guiado vagamente al grupo hacia el noreste. Estoy ansioso. Esto es siniestro. ¿Un lugar que le guste a Patrick Schneider? Solo me vino a la mente el infierno o el reino demoníaco. En cualquier caso, definitivamente no sería un buen lugar. ¿Pero qué podría hacer? Como aquel loco ya había decidido el destino, tuvo que seguirlo. ¿Qué hay por aquí? No podemos ir al norte, esa es la frontera del reino de Cator. Así que es oeste-oeste. Como corresponde al hijo del gremio de comerciantes de Elvador, que se dedicaba al comercio internacional, Matthew conocía bien la geografía. Al oeste se encuentra el feudo de Aldern. Y al este está el Gran Bosque. ¿Está planeando cazar monstruos en el Gran Bosque? Tenía sentido. Podía adquirir experiencia real en combate cazando monstruos allí y ganar dinero vendiendo sus materiales. Era un lugar que a Patrick le gustaría. Sin embargo, ¿ese tipo realmente se moverá como espero? Matthew miró a Patrick con una mirada llena de ansiedad. Patrick, sintiendo su mirada, se encogió de hombros y dijo: No te preocupes y simplemente sígueme. ¿Alguna vez has perdido algo al seguir a tu hermano mayor? Bastardo, ¿por qué te estaba siguiendo? Te convertiste en un magnífico espadachín de 4 estrellas. Eso. Eso era cierto. Como Matthew no tenía palabras, Patrick se rodeó el hombro con el brazo y dijo con voz amistosa: simplemente confía en tu hermano mayor y síguelo. Entonces algún día, el reino de las 7 estrellas tampoco será un sueño para ti. ¿Qué eon? Matthew no tuvo más remedio que cerrar la boca. ¿Sabía qué era lo más triste de esta situación? Fue que lo que dijo ese diablo era correcto. Maldita sea. Aunque pasaría por un infierno mental y físico, si estuviera con un Patrick, definitivamente estaba garantizado un aumento en sus habilidades. Entonces, ¿qué podría hacer? No tuvo más remedio que seguir. Asterisco. 2 días después. Volvamos atrás, dijo Mateo con firmeza. Junto a él, Isabella también hablaba con expresión desesperada. Esto es una locura. A diferencia de los dos, Epo no se opuso a la decisión de Patrick, pero tenía una expresión considerablemente sorprendida. Lo que tenía ante sus ojos era una robusta muralla de fortaleza, 3 veces más alta que una muralla de castillo normal. Una fortaleza de entrada en la frontera entre el reino de Atronia y el reino de Cator, y la base defensiva de la humanidad para defenderse de los monstruos desbordados del gran bosque. Era la fortaleza de Rhaenys, la barrera acorazada de la que se enorgullecía el reino de Cator. Más allá de este punto estaba el reino de Cator, no el reino de Atronia. Bueno, eso estuvo bien. De hecho, era común que los caballeros cruzaran fronteras para su viaje de entrenamiento. Mientras siguieran los procedimientos legales para cruzar la frontera, estaba bien. Sin embargo, el problema residía en el objetivo de Patrick. En el momento en que escucharon ese objetivo, Matthew e Isabella no tuvieron más remedio que intentar detener a Patrick. Hay una sucursal de nuestro gremio de comerciantes cerca. Vamos allí. Te invitaré al mejor servicio. Eso suena como una buena idea. Los dos intentaron desesperadamente detenerlo, pero ¿qué podían hacer? Ah, suéltalo. No era del tipo que lo detuvieran solo porque alguien lo intentara. Patrick se sacudió a los dos y se dirigió a la fortaleza fronteriza. Detente, indica tu identidad y propósito de la visita. Cuando Patrick se acercó, aquellos que parecían ser soldados de la fortaleza dieron un paso adelante para detenerlo. Y Patrick dijo con una sonrisa: Aigo, estás trabajando duro. Soy Patrick Schneider del reino de Atronia. Patrick.
dragón doble? Oh, parece que también soy famoso en el reino de Cator. La fama de Patrick ya se había extendido por todo el continente. Una vez que los soldados identificaron a Patrick, adoptaron una postura más educada y hablaron. Este es Ralph de la Fortaleza Raines. Por favor, indique el propósito de su visita. Estoy en cuarto año en la academia y actualmente estoy en un viaje de entrenamiento de caballeros. Estoy planeando cruzar al reino de Cator esta vez. Ah, ya veo. Bienvenidos a nuestro país. Ja, 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 gracias. Por cierto, ¿está presente el señor ahora mismo? Sí. Por supuesto. Marqués Adolfo Raines. La persona encargada de defender esta fortaleza de Raines y uno de los 3 caballeros de 7 estrellas del reino de Cator. Y él también fue la razón por la que Patrick vino aquí. Me alegra saber que está aquí. Por favor, dígale que Patrick Schneider ha venido a pelear. Sí. Underst, ¿qué? Desde atrás se podían escuchar las voces de lamento de Mateo e Isabel. Ese loco. De hecho lo hizo. Asterisco. Dragón radiante Gran Maestro Jin Cheon. ¿Cuándo empezó realmente ese nombre a hacerse un nombre? Para las estrellas en ascenso comunes, era común distinguirse a través de torneos de artes marciales. Torneos de artes marciales donde estrellas en ascenso, cultivadas con gran inversión por prestigiosas sectas ortodoxas, se reunían para competir. Los ganadores allí ganaron fama y dieron a conocer su nombre en Jianghu. Sin embargo, a Jin Cheon, que era discípulo de una pequeña secta como la secta del dragón gemelo, ni siquiera se le dio esa oportunidad. Cuando fue a participar, su solicitud no fue aceptada. Incluso si era aceptado, exigían una gran suma como tarifa de entrada. Estos bastardos me están tomando por tonto. Al final, Jin Cheon no participó en ningún torneo. Mientras que a los mocosos de las prestigiosas sectas ortodoxas se les llamaba dragón o fénix, Jin Cheon ni siquiera tuvo oportunidad. Entonces estos bastardos van a actuar así, ¿eh? Entonces, lo que eligió Jin Cheon fueron duelos de combate reales. Las 9 sectas, una banda, los 5 grandes clanes, las 8 puertas de los no ortodoxos, etc. No discriminó y fue a desafiar a cualquiera que fuera un pez gordo. Cuando logró 100 victorias en 100 batallas en esos duelos, todos en Jianghu conocieron a Jin Cheon de la secta del dragón gemelo. Para convertirse en un pez gordo, había que derribarlo. No había mayor prueba que esta. Patrick lo sabía mejor que nadie. El viaje de entrenamiento de un caballero, al final, tenía como objetivo principal adquirir experiencia de combate real y aumentar la fama. No era diferente de vagar por el Jianghu. Por eso Patrick vino en busca del pez gordo más cercano. Y eso fue. Asterisco. Marqués Raines, ¿ahora lo entiendes? Como si lo quisiera. Quien respondió a la amable, en su propia opinión, explicación de Patricio fue el caballero comandante que dirigía la orden caballeresca de la familia del Marqués Raines. En ese momento, Patricio y sus compañeros estaban rodeados por más de 100 caballeros y miles de soldados. Se podría decir que fue una reacción exagerada, pero como el nivel públicamente conocido de Patrick era de 7 estrellas, esto no fue de ninguna manera excesivo. Y el caballero habló con el rostro lleno de hostilidad. Vuelve atrás. Si retrocedemos ahora, no haremos de esto un asunto internacional. ¡Qué tipo tan extraño! ¿Qué dijiste? Solo vine a pelear. ¿Por qué surge algo así como un tema internacional? ¿Es esto algo por lo que hay que ser tan sensible? Ante las palabras de Patrick, puso cara de incredulidad. Ese tipo sabía siquiera lo que estaba intentando hacer. Un caballero de 7 estrellas era un ser que podía ser una medida del poder militar de una nación. ¿Y él decía que esos seres que se batieron en duelo entre sí no era gran cosa? Loco. ¿Qué? Ya he oído suficiente. En el momento en que Patrick se arremangó, Matthew e Isabella corrieron rápidamente. Oye, cálmate. Vamos a soportarlo. Tú puedes soportarlo, ¿verdad? Patrick. Sin embargo, Patrick arrastró a Matthew e Isabella, quienes lo sostenían desde ambos lados, hacia adelante y dijo. ¿Loco? Eres un bastardo. Llamarme loco a la cara es la 18ª cosa que más odio.
Va a detener. Tú, discúlpate primero, rápido. El caballero que observaba este desastre no se echó atrás en absoluto y dijo: Si te acercas más, responderemos con fuerza, todas las unidades. Prepárense para la batalla. Ante esto, se acercaron caballeros de todos lados y los soldados apuntaron sus armas. Desde la distancia se podía escuchar el sonido de los arqueros dibujando sus arcos, junto con lo que parecían ser magos sosteniendo bastones y cantando hechizos. En ese momento, la comisura de la boca de Patrick se inclinó hacia arriba. ¿Quieres ir a ello? Bien. Chicos, ¿están listos? Sí. Joven maestro. ¿Qué quieres decir con listo? Ace, ¿por qué eres así también? Un loco, un niño obediente. Dos personas sensatas. Esto debe ser lo que llaman una fiesta caótica. Un momento de tocar y listo. Para. Una voz resonante llegó claramente a los oídos de todos. No era solo una voz fuerte. Era una voz que se sentía poderosa, como el rugido de una bestia salvaje. Ante esa voz, las comisuras de la boca de Patrick se curvaron hacia arriba. Parece que está aquí. Y los soldados que habían formado el cerco se separaron a izquierda y derecha mientras un hombre pasaba. Era un hombre alto y de rasgos afilados, que vestía una capa hecha con la piel de un tigre sable. Marqués Adolfo Reynes. Había aparecido el caballero de 7 estrellas. Tan pronto como apareció el Marqués Reynes, miró a su alrededor y gritó: ¿Qué diablos es todo este alboroto? Señor mío, esto es explicar. Ante las palabras del Marqués Reynes, el caballero que hasta hace un momento miraba fijamente a Patricio abrió la boca con dificultad. Estábamos en el proceso de repeler a un intruso. Un intruso. La mirada del Marqués Reynes recayó en Patrick y su grupo. Luego, con una leve expresión de admiración, habló. Impresionante. Verdaderamente el dragón doble. Oh, me conoces. Aunque el uso de 2 armas se ha vuelto popular últimamente, no puede haber otra persona que muestre tanto espíritu a tu edad. Tienes buen ojo. Te daré una calificación aprobatoria. Ante las palabras de Patricio, saltaron chispas de los ojos de los caballeros de la fortaleza de Reynes. ¿Cómo te atreves a? Para los caballeros de la familia del Marqués Reynes, su señor no era solo un objeto de lealtad sino también un ídolo. Pero que un mocoso joven, por muy alto que hubiera llegado, hablara de esa manera. Si el oponente no hubiera sido el doble dragón, habría lanzado un ataque total ahora mismo. Sin embargo, el propio Marqués Adolfo Reynes no mostró ninguna expresión de disgusto. No, más bien. Al ver las reacciones de mis subordinados, parece que no estás pasando sin ningún motivo. Vine a pelear. En el momento en que escuchó las palabras de Patrick, el cuerpo del Marqués Reynes tembló. Pero era un temblor lejos de la ira. Más bien. Yupinel, te lo agradezco. Este fue un sentimiento de alegría. Patrick miró al Marqués Reynes, sonrió y pensó. Sí. Entiendo cómo te sientes. Asterisco. En este mundo, un caballero de 7 estrellas equivalía al máximo maestro de una secta en Jianghu. Y era raro que estos grandes maestros de sectas cruzaran espadas y compitieran en artes marciales. Cuando lo piensas, es natural. El máximo maestro de cada secta era el símbolo o el poder militar de esa secta misma. Incluso si quisieran luchar, la secta no lo permitiría. Sería bueno que ganaran, pero si por casualidad perdieran, el daño sería inmenso. No solo en la generación actual, sino que si las cosas salieran mal, podrían ser avergonzados por las generaciones venideras. De hecho, la anécdota de la cabeza del clan Ebei Pen de hace 2 generaciones perdiendo en un duelo contra la cabeza del clan Namgun de hace 2 generaciones todavía se hablaba en el Jianghu incluso después de que habían pasado 3 generaciones. Por lo tanto, rara vez sucedía que las sectas más fuertes compitieran entre sí. Entre las sectas ortodoxas y no ortodoxas, podía haber ocasiones para luchar en combate real, pero era aún más raro entre las mismas sectas ortodoxas. ¿Fue por eso? En la época en que tuvo más de 70 combates, incluso hubo ancianos de la banda 9 sectas 1 que le enviaron cartas de invitación solicitándole un duelo.
La secta calculó que podrían aumentar su fama capturando al gran maestro dragón radiante, pero más que eso, los propios individuos lo querían. Un duelo sincero con un maestro del mismo nivel, o incluso superior. Asterisco. El marqués Rains abrió bien los brazos, sonrió alegremente y dijo: Bienvenido. Doble dragón. Mulumesk. Marqués Rains. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-152, capítulo 152. Capítulo 152. Bienvenido, dragón doble, 4. Señor mío, ¿de verdad estás pensando en hacer esto? Quien habló con el marqués Rains con expresión preocupada fue su discípulo, vasallo que había sido leal a la familia marqués durante generaciones y comandante de la Orden de Caballería. Podría simplemente llamarse su ayudante más cercano. Por lo general, el marqués Rains confiaba más en sus palabras que en las de sus propios hijos. Pero hoy fue una excepción. ¿Hay algo tan extraño en ello? ¿Nada extraño? Está lleno de cosas extrañas. Al ver a su subordinado protestar con vehemencia, el marqués Rains dijo con una sonrisa tranquila: Un joven en su viaje de entrenamiento de caballeros simplemente está entrenando para pedir orientación a un mayor. ¿No es algo común? ¿Qué tiene de extraño esto? Obviamente es extraño que espadachines de 7 estrellas de diferentes nacionalidades se batieran en duelo. Ja ja ja. Eso es un prejuicio. El caballero comandante se golpeó el pecho como si se volviera loco de frustración y dijo: ¿Qué crees que dirá su majestad el rey cuando se entere? No lo hará, si no nos atrapan. Mi señor. No soy sordo. No importaba lo que se dijera, el marqués Rains no tenía intención de dar marcha atrás. Había dedicado su vida a la espada desde su juventud. Se dedicó y se dedicó de nuevo. Trabajó tan duro que otros dirían que estaba loco y, como resultado, alcanzó el reino de las 7 estrellas, llamado el estado definitivo. El mundo lo elogió por ello y él también se sintió conmovido por la gloria. Pero debería haberme dado cuenta antes de que era un veneno. ¿Cuándo empezó? Se dio cuenta de que se estaba estancando. Dio a los caballeros y no descuidó su propio entrenamiento, pero en algún momento no hubo ningún progreso. Este era un veneno terrible. Un veneno mortal que hizo que el esfuerzo careciera de sentido y volvió gris incluso el significado de la vida. Incapaz de seguir adelante. No, una terrible sensación de aislamiento, sin siquiera saber a dónde debería ir. En ese estado, el marqués Rains se estaba pudriendo. Intentó hacer algo, aunque tardíamente. Había intentado ir al imperio para recibir las enseñanzas del santo de la espada imperial. Pero ese intento fracasó. El Estado no le permitió ir al imperio. No era solo el Estado. Su familia, sus vasallos y la gente a la que tenía que proteger. Ya estaba asumiendo demasiado. Como actual jefe de la familia del marqués Rains, tenía que cuidar de la familia y, como responsable de la fortaleza de Rains, que limitaba con el gran bosque del este, tenía que cumplir con sus deberes. Le era imposible abandonarlo todo y moverse solo para satisfacer sus deseos como espadachín. Y, sin embargo, doble dragón. Solo pensarlo le hizo sentir que su temperatura corporal aumentaba. La oportunidad que había estado esperando desesperadamente le había llegado por sí sola. Podría dejar de lado cosas como la posición de la nación o su dignidad como marqués. Solo había una cosa que quería. Espero que no decepciones mis expectativas. Doble dragón. Tomó su espada y su escudo, sonrió y dijo: ¿Nos vamos entonces? Con el corazón lleno de emoción, el marqués Rains se dirigió al campo de entrenamiento. Los campos de entrenamiento de la familia Marqués Rains. El vasto espacio, normalmente lo suficientemente grande para que más de 300 soldados pudieran entrenarse en grupo, estaba ahora vacío. No estaba completamente vacío. Estaba lleno de gente. Sin embargo, la mayoría de esas personas estaban esperando en las afueras del campo de entrenamiento. Y sus miradas se centraron en Patrick, que se encontraba erguido en el centro del campo de entrenamiento. Mocoso arrogante. ¿Cómo se atreve un cachorro joven? No creas que saldrás de aquí con vida. Ante sus miradas acaloradas,
Patrick dejó escapar un largo bostezo y dijo: El ambiente es agradable. Ha pasado un tiempo desde que tuve algo como esto. Patrick no se sintió en lo más mínimo intimidado por las miradas de los caballeros de la familia del Marqués Raines. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas. En el pasado, cuando él, un simple discípulo de una secta de tercera categoría, desafiaba a duelo a las prestigiosas sectas ortodoxas, nunca recibía miradas favorables. Sin embargo, eso fue desde la perspectiva de Patrick. Maldita sea, qué desastre en el que meterse simplemente haciendo el amigo equivocado. Los compañeros que estaban con él lo estaban pasando fatal. Abril estaba tranquila, pero la ropa de Isabella y Matthew estaba empapada con el sudor frío corriendo por sus espaldas. Estar en el centro de una intención asesina tan palpable no era algo que uno pudiera hacer con un corazón común. Finalmente, Matthew habló con Patrick. Oye, ¿de verdad lo vas a hacer? Por supuesto que tengo que hacerlo. ¿Vas a dar marcha atrás ahora? No podemos dar marcha atrás. ¿Quieres intentarlo? Perdón, fue una broma. ¿Y salir? ¿Cómo crees que reaccionarán? Eso sería extremadamente terrible a su manera. Incluso tú piensas que eso no está del todo bien, ¿no? Al final, lo que dijo Patrick fue correcto. Matthew e Isabella miraron la cara molesta de Patrick y dijeron una palabra cada uno. Bastardo podrido. Ja ja ja. Te has hecho amigo de un bastardo podrido. Alborotador. Ja ja ja. Estás comprometido con un alborotador. Lo odio. Simplemente odio todo. Mateo e Isabel miraron simultáneamente al cielo con expresiones desoladas. Justo entonces. Oh, él está aquí ahora. El Marqués Raines, completamente armado, salió al campo de entrenamiento. Una espada larga y un escudo de cometa. Él no llevaba armadura. Probablemente fue por el bien de la justicia con Patrick. Aunque no habría importado si lo hubiera usado. El Marqués Raines parecía tener una personalidad bastante sencilla. Patrick sonrió y les dijo a sus compañeros: «Vuelve allí». En ese momento, sus compañeros se retiraron del centro del campo de entrenamiento, y ahora solo Patrick y el Marqués Raines estaban uno frente al otro en el centro del campo de entrenamiento. ¿Estáis todos listos? Yo soy. ¿Comenzamos entonces? Bien. Pero antes del duelo, hay una cosa que quiero decir. ¿Qué es? Mulumesk. Gracias a que viniste a buscarme así, me han dado una buena oportunidad. Una buena oportunidad, dice. Parecía que este hombre también tenía bastante sed. Sin embargo, era totalmente esperado. Patrick sonrió y dijo: «Entonces, aprende bien de esta buena oportunidad». Ja ja ja. Aprende, dices. Un joven que no tenía ni la mitad de su edad dijo que le daría una lección. Pero el Marqués Raines no estaba nada disgustado. La única emoción que lo dominaba ahora era una anticipación trepidante. Era como si hubiera vuelto a ser un chico que se había enamorado por primera vez. Entonces ahora. Sí. Empecemos realmente. Los dos dieron unos pasos atrás. Y el Marqués Raines sostuvo su escudo frente a él, apuntó su espada detrás de él como para apuñalarlo y adoptó su postura. La postura típica de un caballero con armadura pesada. Patrick ahora estaba acostumbrado a tales oponentes. Al principio, el estilo de usar un escudo y una espada juntos no le resultaba familiar, pero ahora lo sabía. Esa forma era la forma más estándar seguida por los caballeros de este mundo. Espada y escudo. Y armadura de hierro. Esa era la forma de combate que podía aprovechar al máximo estas tres cosas. Escudo hacia adelante, cuerpo agachado tanto como sea posible y espada escondida detrás del escudo para ocultar su objetivo previsto. Fue una buena postura. Tan bueno que podría usarse como ejemplo de libro de texto, yendo más allá del estándar para un caballero con armadura pesada. Pero el estándar y el sentido común. Los destrozaré a ambos por completo. Patrick también tomó una postura. Aunque su postura era simplemente sostener una espada en cada mano con toda la fuerza drenada de su cuerpo. Al ver esto,
Los caballeros de la familia del marqués Raines se enfurecieron y se enfurecieron. ¿Cómo se atreve? La arrogancia tiene un límite. Para ellos, parecía como si Patrick estuviera menospreciando al marqués Raines y ni siquiera adoptara una postura adecuada. Pero su ira disminuyó rápidamente. El momento siguiente. Patricio desapareció. Y... ¡Clang! Una onda expansiva explotó con un rugido ensordecedor. Patrick, que había desaparecido sin previo aviso, se había enfrentado frontalmente con el marqués Raines. ¡Uf! ¡Keuk! Algunos de los caballeros de menor rango se sintieron abrumados por la onda expansiva y dieron un paso atrás. Claramente se formó una espada de aura en la espada de Patrick, y lo mismo ocurrió con el escudo del marqués Raines. Gracias a eso, pudo bloquear un ataque que habría destrozado un escudo de cometa normal. El marqués Raines también fue un caballero de 7 estrellas. Pero incluso después de bloquear el ataque, no pudo compensar completamente el impacto y fue empujado hacia atrás significativamente. Jijijic. Las marcas que dejó mientras lo empujaban hacia atrás se extendieron durante mucho tiempo. Tan pronto como se abrió la distancia, Patrick cargó nuevamente. Volvió a avanzar desde el frente. Pero esta vez, el marqués Raines no se limitó a esperar. El mismo movimiento no funcionará. Su escudo, que se había movido un paso hacia adelante, se abrió y la espada larga salió disparada a través del espacio. Un fuerte ataque volando hacia el cuello de Patrick. Se formó una espada aura transparente en la espada. Fue un movimiento mortal que el marqués Raines había extendido para detener la carga de su oponente. Pero Patricio no se retiró en absoluto ante el ataque del marqués Raines. Avanzó como estaba ahí. Por un momento, el marqués Raines se estremeció. Fue una vacilación que surgió cuando el movimiento del oponente superó sus expectativas. Pero su espada no se detuvo. Y en el momento en que su espada atravesó el cuello de Patrick, no hubo ninguna sensación. El marqués Raines estaba muy nervioso por el ataque que había salido al aire libre. ¿Una imagen residual? Parecía como si el corazón del marqués Raines se hubiera caído. Se dio cuenta solo después de que su espada atravesó la imagen residual. Que Patrick no estaba frente a él en este momento. Y en el momento en que se dio cuenta de ese hecho, una pequeña voz desde arriba de su cabeza. Aquí voy. Keuk. El marqués Raines levantó apresuradamente su escudo hacia arriba y vertió toda el aura que pudo. Una espada de aura en su escudo. No, lo que fue creado podría llamarse con razón un escudo del aura. Inmediatamente después de eso, un solo rayo de luz cayó verticalmente desde encima de la cabeza del marqués Raines. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, golpe de dragón parpadeante. ¡Clang! Asterisco. Ububu. No podían cerrar la boca. No habría expresión más precisa para describir los sentimientos de los caballeros de la familia del marqués Raines en este momento. Su señor era un sobrehumano que había sido pionero en el reino de las 7 estrellas, conocido como el Estado Supremo. Y habían pensado que habían visto de cerca y más que nadie hasta ahora las habilidades del marqués Raines, a quien servían como su señor. Había sometido sin ayuda de nadie a un ogro de 2 cabezas con facilidad. Había tratado a docenas de trolls a la ligera, sin siquiera jadear en busca de aliento. Se había mantenido firme contra el legendario gran monstruo, el Manticore, sin retroceder ni un centímetro. Y luego logró cortarle el cuello a la mantícora. Verdaderamente un sobrehumano. Para los caballeros de la familia de los marqueses, el marqués Raines era un símbolo de fuerza que nunca se desmoronaría. La razón por la que podían vivir una vida segura a pesar de estar adyacentes al gran bosque, una de las peores zonas de peligro de la humanidad, era porque vivían sus vidas bajo la sombra de ese sobrehumano. Y contra un marqués Raines así, Patrick Schneider se vio envuelto en un intercambio igualitario. No, ni siquiera la palabra, igual, era del todo correcta. Esto fue. El marqués fue rechazado. Aunque no pudieron comprender el intercambio detallado, ellos también habían visto un destello de luz cayendo sobre la cabeza del marqués Raines. Un poder destructivo aterrador. Fue un ataque como si un rayo hubiera caído del cielo.
Solo entonces se dieron cuenta. El doble dragón también era un espadachín de 7 estrellas. Que no era en absoluto un sobrehumano por debajo del Marqués Rhaenys. Asterisco. El humo espeso que se había extendido comenzó a calmarse lentamente. Y el resultado del enfrentamiento se reveló. Ahí. Oh, oh. Como se esperaba. Se podían ver las figuras de Patricio y Marqués Rhaenys, todavía de pie sobre 2 pies y uno frente al otro. El Marqués no perderá. El Marqués Rhaenys es invencible. La deidad guardiana de Decatur no caerá. Los caballeros apretaron los puños y lanzaron vítores. Sus vítores también fueron un testimonio de lo ansiosos que estaban. La deidad guardiana de Decatur. Era un título que el Marqués Rhaenys había obtenido al defenderse firmemente contra el Gran Bosque del Este. El hecho de que se hubiera ganado el título de deidad guardiana de una nación era un testimonio de cuántas crisis había protegido al país. Que un marqués así, Rhaenys, cayera en manos de un caballero de otro país. No, para ser precisos, para un mocoso que ni siquiera era caballero todavía, sería una vergüenza nacional. Pero en ese momento, los vítores de los caballeros no llegaron a oídos del Marqués Rhaenys, que se enfrentaba a Patricio. Toda su mente estaba repitiendo el choque que acababa de ocurrir. Y la conclusión a la que llegó fue: ya he perdido. Esto fue todo. Podía engañar a los demás, pero no podía engañarse a sí mismo. En el intercambio anterior, el Marqués Rhaenys no había logrado comprender en absoluto los movimientos de Patricio. Cuando fue engañado por la imagen residual, no pudo decir dónde Patrick había movido su cuerpo. El ataque que cayó desde arriba de su cabeza después. Solo pudo bloquearlo porque Patrick le había advertido con palabras de antemano. Si no fuera por eso, habría muerto incluso antes de hablar de un partido. En su mente se dibujó una imagen clara de él mismo partido por la mitad por la coronilla. Un suspiro se le escapó involuntariamente. Normalmente debería dejarlo aquí. El intercambio solo continuó gracias a la consideración del oponente. Si tuviera algún honor, debería admitir la derrota aquí y dar un paso atrás. Pero él no quería. Quería pelear más, aunque fuera por un rato. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió esta sensación? Fue una emoción que nunca pudo sentir por las poderosas bestias demoníacas que surgieron del gran bosque. Era una sensación que solo se podía sentir en una situación en la que uno cruzaba espadas con otro ser humano. En ese momento, Patrick habló. Bueno, no te preocupes demasiado. ¿Qué dijiste? Estaba planeando dejarte ir 3 veces desde el principio. Aún quedan 2 veces más. Entonces. Patrick extendió una mano frente a él, le hizo una seña con el dedo y dijo: tráelo. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-153, capítulo 153. Capítulo 153. Bienvenido, dragón doble, 5. Arrogante. Insolente. Grosero. Pero te queda bien. La comisura de la boca del Marqués Rhaenys se levantó. Ahora podía estar seguro. Este no fue un duelo entre caballeros de 7 estrellas que habían alcanzado el mismo nivel. El Marqués Rhaenys desafiaba a un oponente más fuerte que estaba por encima de él. No será necesario ir a ver al Santo Espada Imperial del Imperio. El oponente que deseaba desesperadamente estaba justo frente a él. ¿En qué había que dudar? Su corazón latía como loco. Dejó escapar la emoción abrumadora en su pecho y cargó hacia adelante. Aquí voy, Patrick Schneider. En cualquier momento. Con la carga del Marqués Rhaenys, los dos superhumanos se enfrentaron una vez más. Quan. Los enfrentamientos de War Blades continuaron. Ciertamente era un aspecto diferente al anterior. El Marqués Rhaenys había tomado la iniciativa y Patrick estaba bloqueando sus ataques. La espada del Marqués Rhaenys era afilada y rápida. Y su escudo era una barrera sólida y a veces se convertía en una masa. Desde el momento en que se le incrustó una espada ahora, la identidad de su escudo de cometa como arma o herramienta defensiva se volvió ambigua.
apuñalar, golpear, golpear y acuchillar. Un ataque duro y destructivo que podría convertir incluso a un monstruo grande en un trapo en un instante. Patrick lo bloqueó todo con las espadas gemelas en sus manos sin dar un solo paso atrás. Como resultado, Quan. 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 el suelo del campo de entrenamiento, sólidamente embalado, quedó destrozado. Las ondas de choque que se propagaban eran lo suficientemente poderosas como para romper los tímpanos de una persona. Los fragmentos del aura explosiva todavía contenían suficiente poder destructivo para matar a una persona. El hecho de que solo dos humanos enfrentándose pudieran crear tal destrucción era simplemente asombroso. Aumenta la distancia. Aléjate, aléjate. Los caballeros de la familia del Marqués Raines que se encontraban en las afueras del campo de entrenamiento se alejaron apresuradamente. Si se vieran atrapados en eso por error, ni siquiera un caballero de 5 estrellas podría recuperar sus huesos. Es un poco mejor que ese mocoso García. Incluso en medio del duro intercambio, Patrick tuvo tiempo libre para evaluar al Marqués Raines. Incluso dentro del mismo reino de 7 estrellas, García, que acababa de llegar al reino, y el Marqués Raines, que había estado en el reino durante mucho tiempo, no podían ser los mismos. Esto era algo natural. Este hombre podría ser el ser humano más fuerte que Patrick había conocido desde su renacimiento, con la excepción del Santo de la Espada Imperial. Pero esto está lejos de ser suficiente. Era rápido y fuerte. El poder destructivo de la espada aura que creó también fue excelente. Pero eso fue todo. Al final, este hombre era el mismo. No conocía la sutileza de las artes marciales. Te mostraré un movimiento apropiado. Cuánto puedes sentir depende de tu capacidad. Al momento siguiente, la espada de Patrick se movió sutilmente. Bloqueó la larga espada del Marqués Raines, que volaba hacia su corazón, con la espada en su mano derecha. Quan. Hasta ese momento era lo mismo. Cuando el ataque fue anulado con una brillante explosión de aura, el Marqués Raines intentó recuperar su espada y volver a su postura. Pero la espada no regresó. Para ser precisos, su espada y la espada de Patrick estaban pegadas entre sí y no se separaban. El Marqués Raines quedó momentáneamente nervioso por esta primera experiencia. Keuk. ¿No es extraño? ¿Qué tipo de técnica es esta? A la pregunta del Marqués, Patricio respondió con una sonrisa profunda en lugar de una respuesta y dijo: ¿Te muestro algo aún más extraño? Y presionó la espada del oponente que tocaba en diagonal, imbuyendo el poder de la sutileza del peso en la punta de su espada. Y luego, Kuon. Eut. El Marqués Raines quedó asombrado. La espada se había vuelto pesada. No, cada vez era más pesado. La espada que había sostenido en su mano toda su vida y empuñado como si fuera su propio cuerpo ahora se sentía insoportablemente pesada. Era como si una gran roca presionara la espada. ¿Esto es magia? ¿Se siente como magia? Piensa detenidamente. Si sientes que esto es magia, entonces no hay esperanza para ti. Ante las palabras de Patrick, el Marqués Raines apretó los dientes. Sí. Era un fenómeno incomprensible, pero podía sentirlo instintivamente. Esto no era magia. Este era un arte marcial. Era solo que su mente no podía comprenderlo porque era un arte marcial de alto nivel de un nivel que no podía entender en absoluto. Los principios de un arte marcial que él, un caballero de 7 estrellas, no podía comprender. Se le escapó una risa hueca. Pero... Si no podía entender el principio, había una alternativa. La técnica se rompe por un poder abrumador. Su aura se activó al máximo, otorgándole una fuerza que trascendía los límites de su cuerpo. ¡Oh! Perdón. En ese momento, su larga espada, que había sido reprimida por la espada de Patricio, rebotó hacia arriba. Y el Marqués Raines volvió a apuntar al corazón de Patrick y desató un ataque con toda su potencia. Un empujón con todas sus fuerzas. El oponente, cuyo torso estaba abierto porque tenía el brazo levantado, no pudo responder. El momento en que estuvo seguro de su éxito esta vez.
Buong. Su cuerpo, que estaba empujando, flotó en el aire. ¿Cuándo fue? La espada en la otra mano de Patrick se había movido como si empujara suavemente su espada hacia arriba desde abajo. Como resultado, el Marqués Rains, cuya propia fuerza de empuje había sido utilizada contra él, fue elevado completamente por los aires. ¿Cómo puede ser esto? El Marqués Rains quedó asombrado. ¿Era tal cosa posible? El arte de elevar el cielo de la emisión reflexiva y de injertar flores en un árbol. Lo que Patrick había utilizado eran técnicas marciales comunes en el mundo marcial de las llanuras centrales. En el mundo marcial de las llanuras centrales, aunque había diferencias de nivel, se trataba de sutilezas de las artes marciales que incluso un maestro de primer nivel podía utilizar torpemente. Patrick utilizó esas dos sutilezas para anular el ataque fatal que había intentado el Marqués Rains. Y al Marqués Rains, que flotaba en el aire e indefenso, le advirtió en voz baja. Se acerca el segundo. Y una vez más, el cuerpo de Patrick se convirtió en un rayo de luz. Keuk. Kwang. El segundo ataque del dragón parpadeante. Esta vez fue un ataque que se elevó desde abajo. El Marqués Rains centró toda su aura en su escudo y bloqueó el ataque. Sin embargo, como no pudo compensar el impacto en el aire, fue enviado a volar más de 50 metros antes de poder aterrizar. Aterrizó e inmediatamente miró fijamente al frente, apretando los dientes. Todavía no. Todavía puedo. Muestra tu espíritu de lucha a través de acciones, no de palabras. Ni siquiera podía jadear. No había nadie delante de él. El momento en que confirmó que la voz de Patrick venía por detrás. Keut. El Marqués Rains rápidamente retorció su cuerpo y desató una tormenta de ataques consecutivos hacia la retaguardia. Quack Bakban. Quan. Quan Quan. Ataques con suficiente poder destructivo para convertir incluso una gran roca en pólvora vertida sobre Patrick. Pero necesitas estar tranquilo. Es demasiado caótico. Patrick recibió todos esos ataques sin dar un solo paso atrás de su posición. Con movimientos salvajes y convulsivos, no pudo penetrar las espadas gemelas de Patrick y asestar un golpe en su cuerpo. HMPH. Al final, al fracasar su ataque, el Marqués Rains volvió a abrir la distancia. Y en el momento en que se volvieron a enfrentar, Patrick. Tuduk. Tududuk. Inclinó el cuello hacia la izquierda y hacia la derecha y giró suavemente los hombros mientras hablaba. Los 3 tiempos ya pasaron. La advertencia que había dado cuando tomó la retaguardia justo antes fue la tercera y última consideración que Patrick había prometido. En otras palabras, a partir de ahora estaría atacando para realmente golpear. El Marqués Rains se mordió el labio con fuerza y dijo: Venir. Vine. Entonces. Patrick dobló ligeramente las rodillas donde estaba y dijo: Aquí voy. Cuando terminó la palabra, ven, el cuerpo de Patrick se convirtió una vez más en un destello de luz. Golpe de dragón parpadeante. Lo bloquearé. Era mucho más rápido y más fuerte que antes. Pero era una técnica que ya había visto 2 veces. El Marqués Rains centró su aura en su escudo y se preparó para el impacto que le sobrevendría. Esta vez, se mantendría firme sin ser rechazado. Y después de aguantar, abría su escudo e inmediatamente continuaba con un contraataque, e incluso ese monstruo no podría responder. El Marqués Rains tensó todo su cuerpo y se preparó para la fuerza destructiva que explotaría contra su escudo desde el frente. Pero Buong. no había nada. El destello de luz destructivo que debería haber explotado contra su escudo desde el frente simplemente lo atravesó. No hubo ningún impacto. Y en ese momento, Eok. ¿De ninguna manera? Los caballeros que observaban esta situación quedaron asombrados. Al estar lejos, podían verlo. El destello de luz desapareció y, de repente, aparecieron 7 Patrick Schneiders, rodeando al Marqués Rains. Ataque de dragón intermitente, forma variante, Big Dipper 7 Linked Strikes. Peón, 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 peón. Los 7 Patricks, que habían tomado posiciones en la formación Big Dipper alrededor del Marqués Rains, dispararon destellos de luz en secuencia. El Marqués Rains,
que estaba totalmente preparado para un ataque frontal. No pudo esquivar ni uno solo de esos ataques y tuvo que llevárselos todos con su cuerpo. Keoeoeok. Mientras lo enviaban volando por los aires después de ser golpeado por el último Flashing Dragon Strike, el Marqués Raines pensó débilmente. No puedo ganar. Y con la sensación del impacto de caer al suelo, perdió el conocimiento. Asterisco. El partido había terminado. El doble dragón Patrick Schneider había derrotado a la deidad guardiana del Decatur, el Marqués Raines. Los caballeros de la familia del Marqués Raines, que habían presenciado esta innegable escena, solo pudieron permanecer en silencio con el rostro aturdido. Y el que rompió ese silencio primero fue. Todas las unidades, prepárense para la batalla. Era la voz del caballero comandante, llena de ira. A esa voz, los caballeros de la familia del Marqués Raines, que estaban aturdidos, sacaron sus espadas al unísono. Maldita sea. Sabía que esto pasaría. ¿Los corto todos? Joven maestro. Casi al mismo tiempo que los caballeros del Marqués sacaban sus espadas, los compañeros de Patricio regresaron a su lado y lo custodiaron. Ante esto, Patrick dijo con expresión indiferente. Solo espera por ahora. Y se acercó a donde estaba el caballero comandante y dijo. Señor, ¿qué cree usted que está haciendo ahora mismo? ¿Eres tú quién? El caballero comandante apretó los dientes, miró fijamente a Patrick y luego se obligó a seguir hablando. ¿De verdad crees que puedes escapar sano y salvo? Sí, creo que sí. Todas las unidades. Oh. Patrick cortó fuertemente las palabras del oponente. Y con una mirada fría, miró a su alrededor y dijo. ¿Construiremos aquí una montaña de cadáveres? En ese momento, quienes vieron los ojos de Patrick se estremecieron. Esas palabras no eran ni un engaño ni una broma. Patrick Schneider, que había ganado superando al caballero de 7 estrellas Marqués Raines, salió completamente ileso. Incluso si incluyeran toda la orden caballeresca, ¿tendrían posibilidades de ganar? En ese momento, el comandante caballero más cercano a Patrick se mordió el labio inferior con fuerza y dijo. ¿Crees que daremos marcha atrás? ¿De verdad quieres librar una batalla imprudente? Las posibilidades de ganar no son importantes. Levantó su espada, apuntó a Patrick y dijo. Un caballero es un ser que dedica su lealtad a su señor. No podemos dejar que tú, enemigo de nuestro señor, vayas así. Ante ese rugido, que parecía sacado de lo más profundo del estómago del caballero comandante, los otros caballeros que habían estado asustados e intimidados también se armaron de valor. Las posibilidades de ganar no eran importantes. Solo había un lugar y un momento en el que un caballero no debía dar marcha atrás. Para ellos, ese era este lugar, este momento. Con su inquebrantable resolución y determinación, las comisuras de la boca de Patrick se curvaron hacia arriba. Y Patrick se encogió de hombros y dijo. Así dicen. Keon. Me estoy muriendo aquí, al menos podrías prestarme un hombro. El más sorprendido por la respuesta que recibió fue el comandante caballero que se enfrentaba a Patrick. Mi señor. No soy sordo. El Marqués Raines, que yacía inmóvil, se sentó y dijo. Ante esto, los demás caballeros también gritaron llamando a su señor y corrieron hacia él. El Marqués Raines se levantó solo, los tranquilizó y luego dijo. Todos, háganse a un lado. Y a través del camino creado por los caballeros que se separaban, el Marqués Raines se acercó a Patrick y le dijo. He perdido. Lo sé. Y lo siento. Me disculparé formalmente por la grosería de mis caballeros inclinando la cabeza. Y el Marqués Raines inclinó su cintura respetuosamente ante Patrick en señal de disculpa. Señor mío, no hay necesidad de. Cállate. La voz resonante del Marqués Raines resonó en todo el campo de entrenamiento. Contacto, 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-154, capítulo 154. Capítulo 154. Creo que una persona debe saber cuál es su lugar. 1. La orden caballeresca de la familia del Marqués Raines guardó silencio de inmediato. Su señor, que rara vez mostraba ira, había estallado públicamente en furia. Bien podrían adivinar el motivo.
Fui derrotado en un duelo legítimo. Esto es algo que no se puede evitar. Y aún así buscas venganza, y toda la orden caballeresca va a unir fuerzas para hacerlo. Los caballeros agacharon la cabeza. Este fue un pecado para el cual no había excusa. El marqués Raines expresó su frustración hacia sus caballeros. No sabía que mis propios caballeros intentarían arrastrar mi honor por el barro. ¿Sois realmente mis caballeros, Adolfo Raines? Señor mío, eso es. ¿Qué es? ¿Vas a decir que fue por lealtad hacia mí? ¿Soy el yo que conoces una persona tan mezquina que desea venganza? Cada palabra se convirtió en una daga y atravesó a los caballeros. ¿Buscar venganza por un señor derrotado en un duelo? De hecho, este fue un acto que no tenía sentido. ¿Qué fue un duelo en primer lugar? No fue una lucha de vida o muerte entre dos partidos que luchaban por el honor. ¿Guardar rencor por el resultado y buscar venganza? Pensándolo con calma, fue una deshonra fatal, suficiente para hacer que el corazón se congelara. El marqués Raines habló con sus caballeros. Como castigo, todos los caballeros de la familia del marqués Raines son despojados de sus calificaciones. Señor mío, eso es. Cállate. Agradece que no te decapite. Todos vosotros, abandonad vuestras posiciones de caballeros y volved a ser escuderos, y empezad desde el principio. ¿Cuál es el verdadero honor de un caballero? Solo un momento. Quien detuvo al furioso marqués Raines no fue otro que Patrick. Dijo Patrick con una amable sonrisa. Vamos a calmarnos un poco. Es un hecho claro que estas personas hicieron algo malo, pero aún así, si eliminas a todos los caballeros de la fortaleza, ¿funcionará correctamente el campo? Había un punto en eso. Mientras el marqués Raines parecía estar contemplando, Patrick continuó hablando. El honor de un caballero es bueno, y un sistema claro de recompensas y castigos es bueno, pero también hay que considerar la situación sobre el terreno. ¿Qué harás si eliminas a todos los caballeros en la línea del frente destinados a detener a los monstruos del gran bosque? Ante las palabras de Patricio, los caballeros de la familia del marqués Raines quedaron muy impresionados. Tal consideración y tolerancia. ¿Es esta la dignidad de los fuertes? Para proteger a un enemigo que intentó atacarlo. Perdimos. No pudimos ganar ni con esgrima ni con corazón. Los caballeros de la familia del marqués Raines quedaron muy impresionados por el carácter de Patricio. Y el propio marqués Raines, al ver que Patricio, el que estaba a punto de ser atacado, estaba protegiendo a sus subordinados, encontró ambiguo simplemente imponer castigos. Pero tal como están las cosas, habrá un problema de disciplina. Este no es un asunto que deba pasarse por alto. Bueno, en ese caso, resolvámoslo con una compensación adecuada para mí, la víctima directa. ¿Compensación? ¿Será eso suficiente? Sí. Bueno, puede parecer insuficiente a tus ojos, marqués, pero lo bueno es bueno, ¿verdad? Manejémoslo sin problemas. Ja 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 ja. El marqués Raines quedó impresionado. Poseer la habilidad de abrumar a un caballero de 7 estrellas a una edad tan temprana, e incluso el carácter de ser considerado y perdonar a su oponente. Es una lástima que todas mis hijas estén casadas. Mi nieta es demasiado pequeña. ¿Es posible? El marqués Raines habló seriamente con Patrick. ¿Te gustan las mujeres más jóvenes? ¿Cuánto más joven? Un lindo 9. Es Shreun. Hablemos más tarde. En unos 7 años. ¿Este anciano quiere ver morir a alguien? Si trajera a casa a una niña de 9 años como nuera, su madre, Ava, inmediatamente destrozaría la espalda de Patrick. Patrick, que había silenciado al marqués Raines, miró al comandante de la orden caballeresca del marqués y dijo: Comandante, ¿podemos hablar una palabra por separado? No lo alarguemos y discutamos y concluyamos rápidamente la cuestión de la compensación. Sí. Entiendo. No, lo haré. Oye, ¿qué pasa con los honoríficos para un mocoso que ni siquiera tiene todavía el título de caballero? Puedes simplemente llamarme Sir Snyder. ¿Cómo pude hacer tal cosa? El caballero comandante inclinó la cabeza con la mayor cortesía que pudo reunir. Patrick,
que poseía tanto habilidad como carácter, era una persona digna de respeto, independientemente de su nacionalidad o afiliación. Sí. Eso es lo que pensó. Durante unos 15 minutos, claro está. Asterisco. Dije que se necesita una compensación adecuada. Apropriate. Compensatorio, ¿a quién intentas limpiarle la nariz con esto? Señor. Señor Snyder. Esto ya es la mitad de los bienes personales de los caballeros. Punto. Salvé toda tu posición de ser arrasada, ¿y vas a resolverla con solo la mitad? Vaya, ¿cómo puede una persona ser así? Dicen que tu corazón cambia cuando vas al baño y cuando sales. TSK. Al ver a Patrick chasqueando la lengua y lamentándose, el comandante caballero apretó los dientes. Fui un idiota por haber pensado bien de este bastardo. Corregir. En cualquier caso, para resolver esta situación sin problemas, el caballero comandante suplicó seriamente. Joven maestro. Por favor, considere también nuestra situación. No todos los caballeros tienen una buena situación económica. No quería decir esto, pero cuando todos ustedes intentaron unirse contra mí antes. Joven maestro. La expresión unirse carece de dignidad. Olvídalo y escucha. Ese niño que estaba conmigo cuando intentabas unirse contra mí, ¿verdad? El que parece un poco despistado y gentil. Es el único hijo del gremio de comerciantes de Elvador. ¿Conoces el gremio de comerciantes de Elvador? Es un gremio de comerciantes destacado en el este, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo supiera? El gremio de comerciantes de Elvador era famoso en el reino de Atronia, pero era un gran gremio de comerciantes con una red de distribución por todo el este para el comercio con otros países. Si hubieran atacado al único heredero de ese lugar. Solo imaginarlo es aterrador. Y ese ni siquiera fue el final. Y la hermosa mujer de cabello negro y una belleza impresionante que estaba a su lado, ¿verdad? Sí. Eso, por casualidad su estatus también lo es. Patrick golpeó la mesa con la palma de la mano y dijo. Esa hermosa joven no es otra que la princesa Isabella Blackatronia de nuestro país. ¿Una princesa? ¿Entiendes lo que eso significa? Este es un gran problema, ya que los caballeros del reino de Cator intentaron unirse contra la princesa de una nación. Espera un momento. Ahora que lo pienso, no creo que pueda encubrir esto por mi cuenta. Probablemente debería informarlo oficialmente. No puedes. ¿Por qué no? Eso es. Eso. TSK, supongo que si eso sucediera, el asunto se convertiría en un asunto internacional, ¿verdad? Si simplemente desembolsas una generosa cantidad de compensación, el jefe del gremio de comerciantes de Elvador no se enojará, y la paz entre las dos naciones no se romperá, y todo terminará bien. ¿Estoy en lo cierto? Es cierto, pero... Si pudiera ser un poco más indulgente con nosotros. Cuestión internacional, problemas internacionales. Al ver a Patrick golpear la mesa y gritar, pensó el caballero comandante de la familia Marqués Reines. Hubiera preferido que me despojaran de mi título de caballero y que me acabaran con él. Asterisco. El Marqués Reines llamó a Patrick por separado. ¿Se ha resuelto bien el asunto de la indemnización? Sí. Muy satisfactoriamente, por cierto. La expresión de Patrick estaba llena de felicidad, como si estuviera lleno sin siquiera comer. Sin embargo, el caballero comandante que acababa de ver tenía una cara tan pálida como un esqueleto. ¿Cuánto extorsionó? El marqués Reines sintió curiosidad, pero decidió olvidarse de ello. En cualquier caso, si un asunto que podría haber trastocado toda la orden caballeresca se resolvió con dinero, por mucho que costara, fue algo bueno. Y a medida que se resolvió el problema, surgió otro deseo. Sí. Sir Snyder. ¿Por qué? ¿A dónde planeas ir desde aquí? Por ahora, miraré un poco más alrededor del reino de Cator y luego iré a otro país. Sí. Ya veo. Será un largo viaje.
Bueno, supongo que sí. Solo porque el viaje es largo, no debes impacientarte. Deberías descansar bien cuando puedas. Oye, no necesito hacer eso. No, debes hacerlo. Las palabras del marqués Raines fueron firmes. Y miró a Patrick, sonrió y dijo: Da la casualidad de que hay una fuente termal detrás de mi mansión. Es lo mejor para recuperarse de la fatiga. Oh, Chiar. Sí. Así que, por el momento, por favor descansen cómodamente en nuestro feudo. Si quieres puedes quedarte 1 año o 2, no importa. Oye, tengo prisa por irme. ¿No dicen que cuanto más te apresures, más debes desviarte? Eso es una tontería. Decirme que me desvíe cuando tengo prisa por morir es la 41ª cosa que odio. ¿Por qué odias tantas cosas? Eso es asunto mío. Ante las palabras de Patrick, el marqués Raines dijo urgentemente: No seas así y descansa un rato. Mientras descansas, podemos entrenar unos con otros, discutir sobre la espada y será bueno, ¿no? Oye, es una molestia. No seas así. Haré todo lo posible para tratarte como un invitado de honor mientras estés aquí. Ante esto, la expresión de Patrick se suavizó ligeramente. No puedo evitarlo. Ya que insistes tanto, Marqués, descansaré un ratito. Gracias. Y así, Patrick vino a quedarse como invitado en la mansión de la familia Marquis Raines por un tiempo. Lo que eso significaba, el marqués Raines no lo sabía en ese momento. Asterisco. Una bella doncella de la familia del marqués trajo una bandeja con bocadillos sencillos y varias botellas de alcohol. Fue preparado tan pronto como Patrick pidió una bebida. Con solo mirarlos, todos parecían licores caros. Patrick los miró con ojos extasiados y dijo: ¿Qué? Esto es genial, muy genial. Como era de esperar, el alcohol caro sabe mejor cuando lo bebes en la casa de otra persona. ¿Por qué es eso? ¿Porque tu personalidad está podrida? Jejeje. Entonces viviré podrido. Matthew miró a Patrick y negó con la cabeza. Originalmente, el marqués Raines no era una persona a la que le gustara el alcohol. Sin embargo, el estudio y la bodega estaban llenos de licores finos traídos como regalo por aquellos que querían estar de su lado bueno, y esos licores finos conocieron hoy por primera vez a su legítimo dueño. ¿No es este el vino de la región de Alqueporte que se suministra a la familia imperial del imperio? Oye, ¿esa cosa es terriblemente cara? Una sola botella debe tener al menos 50 de oro. Pon. Antes de que Matthew pudiera detenerlo, la mano de Patrick hizo volar ligeramente el corcho de vino. El aroma es absolutamente increíble. ¿Quieres un poco también? Ya no lo sé. Matthew se dio por vencido y extendió su vaso. En la copa se vertió un vino fragante de un color rubí intenso. Patrick bebió el vino y luego dijo con admiración: ¡Bah! El aroma es una locura. Es como si estuviera sentado en un jardín de flores. Desde el momento en que trataron a este demonio del alcohol como invitado, la bodega de la familia Marqués Raines estuvo destinada a ser saqueada. Incluso el rico jefe del gremio de comerciantes de Elvador había comenzado a almacenar sus finos licores en un sótano secreto separado después de tener a Patrick como invitado. Ahora que lo pienso, se le revolvió el estómago en aquel entonces, pero ahora. Espera, esta vez no es el alcohol de mi familia, ¿verdad? Mateo se dio cuenta de un punto importante. Y luego: Señorita doncella. Sí. Por favor, habla. ¿Podrías traerme ese licor de color ámbar que está en el armario de allí? Eso. Por un momento, la criada dudó. Luego, Patrick tomó el licor él mismo y dijo: ¿Es esta buena? Es un licor utilizado en eventos ceremoniales en la Santa Teocracia. Si fuera genuino, valdría más de 100 de oro. ¿Qué? Como se esperaba del heredero del gremio de comerciantes de Elvador. Tienes buen ojo. Estoy bastante bien, ¿verdad? Ja 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 ja. Vamos a beber. Beber. Bebamos hasta caernos. Mateo se corrompió rápidamente. Debe ser por eso que dicen que debes tener cuidado con los amigos que haces.
Asterisco. Mientras Patrick y Matthew agotaban el licor de la familia Marquis Rains, la princesa Isabel disfrutaba de una especialidad de la familia del marqués de una manera diferente. ¿Es esto una fuente termal? Isabella, con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo, miró a su alrededor con expresión vacilante. Ella se había bañado muchas veces. Como princesa, había sido atendida por damas de compañía desde que era joven, sumergiendo su cuerpo en una bañera caliente para aliviar su fatiga. Entre los muchos beneficios que disfrutó como princesa nacida en el Palacio Real, bañarse era uno de los pocos placeres que disfrutaba. Y cuando escuchó las palabras, fuente termal, sus ojos brillaron en secreto. Ella había oído hablar de ello en historias, pero nunca lo había experimentado ella misma. Y ahora que ella realmente estaba aquí. Es extraño. Del estanque caliente salía vapor y había un olor extraño. Pero lo más peculiar fue que esta fuente termal estaba fuera del edificio. Aunque se había construido un muro alto con una valla de madera y se decía que los soldados custodiaban los alrededores para que nadie pudiera ver, ella todavía se sentía incómoda. Desnudarse afuera. Como era su primera vez, no pudo evitar sentir una sensación de renuencia. Ella estaba ansiosa. Pero estará bien. Seguramente nadie intentaría echar un vistazo. Si alguien mirara a una princesa de una nación bañándose, realmente se convertiría en un grave problema internacional. ¿Podría realmente haber una persona con tantas agallas? Una vez tomada una decisión, soltó la mano que sostenía la toalla. En ese momento, su cuerpo desnudo quedó brillantemente revelado en el aire frío de la noche. Su forma desnuda, con su belleza innata y un cuerpo delgado esculpido mediante su formación como caballero, debería más bien llamarse obra de arte. Su piel blanca lechosa pasó por el vapor de las aguas termales. Y sus pequeños y finos pies dibujaron ondas en la superficie del agua mientras se sumergían lentamente en el agua termal. Ja 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 ja. Un suspiro se le escapó de los labios mientras sumergía su cuerpo hasta los hombros. Antes de entrar en las aguas termales, había sentido una sensación de repulsión debido al olor a huevos podridos. Pero una vez que empapó su cuerpo, la sensación de fatiga que dejaba todo su cuerpo fue indescriptiblemente agradable. Por eso la gente viene a las aguas termales. Cuando lo tocó con la mano, el agua se sintió extrañamente resbaladiza, a diferencia del agua común, pero ni siquiera esto se sintió desagradable, ya que pensó que era especial. Cuando miró hacia arriba, la luz del cielo nocturno, brillando en el aire frío, decoraba el oscuro cielo nocturno. En este sentimiento donde coexistía una sensación de liberación y tranquilidad. Kiik. Kiik. La mente de Isabella se puso firme. Junto con el sonido de una puerta abriéndose, escuchó el sonido de los pasos de alguien entrando. ¿Quién es? El cuerpo de Isabella se tensó. ¿Entrar tan descaradamente cuando había anunciado que se bañaría? ¿Quién en el mundo podría ser? ¿Un enemigo? O tal vez un rufián cegado por la lujuria. Ni siquiera tengo mi espada. De hecho, incluso si tuviera su espada, no tendría el coraje de manejarla desnuda. Isabella, con todo tipo de pensamientos corriendo por su mente, acurrucó su cuerpo con fuerza. En ese momento, desde afuera de la puerta, escuchó una voz familiar para sus oídos. Su Alteza. He venido a atender tu baño. Era una voz que ella conocía bien. Eso es correcto. Aunque se sentía un poco aliviada, también estaba estupefacta. Era común ser atendido durante el baño. Pero ese era el trabajo de las damas de compañía, no de un mayordomo. Da un paso atrás inmediatamente. Si tú, un hombre, entras aquí. En ese momento, la puerta se abrió y entró una mujer desnuda. En ese momento, Isabella quedó boquiabierta. ¿Una diosa? Ella podría haber creído plenamente que la diosa de la belleza había descendido sobre este lugar. Cabello rubio que brillaba más que el dorado. Piel blanca que haría que incluso el mármol pareciera opaco. Un cuerpo perfecto que la pondría celosa incluso a ella, una mujer. Y encima de ese cuerpo había un hermoso rostro que se había vuelto familiar al verlo muchas veces. Era el mayordomo exclusivo de Patrick, Ace.
Y ella habló con Isabella. Yo me encargaré de tu baño. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-155, capítulo 155. Capítulo 155. Creo que una persona debe saber cuál es su lugar. 2. April, atendió hábilmente el baño. Lavó la piel blanca de Isabella con una toalla suavemente enjabonada. Isabella también confió su cuerpo a ese toque. Mientras la atendían así, comprendió la situación. ¿Entonces te travestiste para evitar la atención de los demás? Sí. Eso es correcto. ¿Eso funciona? Si actúas con confianza, sorprendentemente la gente no empieza a sospechar. No importa cómo lo mires. Isabella, que estaba hablando, cerró la boca. Ahora que lo pienso, ella tampoco había pensado nunca que el género de April podría ser femenino hasta ahora. Aunque muchas veces pensaba, cada vez que lo veía, ¿cómo puede un hombre ser tan hermoso? Pero está bien que me reveles tu identidad. Ante la pregunta de Isabella, April le echó suavemente agua en la espalda y dijo: La señora Isabella es quien un día se convertirá en la esposa del joven maestro. ¿Estaba bien revelar su identidad? ¿Solo por esa razón? Ahora que lo pienso, esta persona era un supremaquista de Patrick. Aunque no se notaba mucho porque era una persona de pocas palabras, el mayordomo Ace solo mostró absoluta obediencia a las instrucciones de Patrick Schneider. Se podría decir que tiene de bueno que un mayordomo sea obediente a su amo, pero si el maestro era ese Patrick Schneider, el nivel de dificultad cambiaba mucho. No es algo que se pueda hacer con una mentalidad ordinaria. No. Absolutamente no. Espera, pero... En ese momento, Isabella recordó de repente un hecho importante. Si la identidad de April fuera una mujer. Estabas compartiendo habitación con Patrick, ¿no? Sí. Eso es correcto. Estrictamente hablando, las habitaciones estaban separadas. Pero vivían juntos y compartían un espacio habitable independiente en el mismo edificio. Dentro de ese espacio privado donde, independientemente de lo que hicieran los dos, el mundo exterior no tendría conocimiento de ello. Isabella giró la cabeza y miró a April. ¿Qué diablos hiciste para terminar así? Isabella también había crecido escuchando que era hermosa. También le habían dicho que era la mujer más bella del reino. La mitad probablemente eran halagos debido a su condición de princesa, pero en cualquier caso, nunca se había sentido intimidada por su apariencia donde quiera que iba. Hasta ahora, claro está. La belleza de April era, incluso desde la perspectiva de una compañera, demasiado. Llegó al punto de sentir autodesprecio más allá de los celos. Y, sin embargo, Patrick, un joven sano en la flor de la vida, ya llevaba más de 3 años viviendo en la misma habitación con ese April. Eso significaba: tú y Patrick sois esa cosa. ¿Cómo debería llamar a esto? No, está bien si quiera preguntar. ¿No es un poco grosero? No. ¿No es un tema importante? ¿Y qué pasa si es grosero? Soy una princesa, ¿no me parece bien pedir tanto? Aún así, sería mejor elegir mis palabras con cuidado, pero ¿cuál es una palabra apropiada? A Isabella, que elegía sus palabras en medio de un feroz conflicto interno, April le dijo con calma: el joven maestro nunca me ha pedido que lo atienda por la noche. ¿En serio? Eso es correcto. De hecho, hubo un momento en que fui a verlo primero y le pregunté. Sí. El día que el joven maestro se hizo adulto. Pensé que ahora debería saber sobre las mujeres, así que tenía la intención de ser su pareja, por muy deficiente que fuera. Entonces, él se negó. ¿no es un eunuco? Fue algo muy crudo de decir para una princesa de una nación. Pero April no se puso nerviosa en lo más mínimo y continuó hablando con calma. Él no lo es. ¿Cómo puedes estar tan seguro? A juzgar por la salida secreta de la duquesa, y la princesa caballero capturada por el enemigo, debajo de la cama del joven maestro, no lo es. Ah. ¿Él lee cosas así? Vine. Lo entiendo. Lo recordaré.
Asterisco. Acho. ¿Qué pasa con lo repentino? No, siento un escalofrío de alguna manera. Para un maestro del nivel de Patrick sentir un escalofrío no era algo común. Pero es porque no has bebido lo suficiente. Beber más. Sí. Vamos a beber. Sí. ¿Qué era tan importante frente al alcohol gratis? Patrick comenzó a beber mucho con Matthew nuevamente. Él desconocía por completo que su información personal estaba siendo expuesta exhaustivamente. Asterisco. Isabella dejó escapar un suspiro y dijo: De todos modos, ¿tú y Patrick no tenéis ese tipo de relación? No lo somos. ¿En serio? A Isabella, que aún no podía borrar sus sospechas, April respondió con voz tranquila. El joven maestro es una persona noble y maravillosa. Él. Isabella quería decir eso, pero lo retuvo por la fuerza. En lugar de eso, preguntó algo más importante. Dejando a Patrick a un lado. ¿Y tú qué? Dijiste que te gustaba Patrick, ¿verdad? ¿Eso es como mujer? O como vasallo. Y April, inusualmente, la interrumpió e intervino. Y con voz tranquila continuó con lo que tenía que decir. Creo que una persona debe saber cuál es su lugar. Y echó agua sobre el cuerpo de Isabella, lavando toda la espuma, y luego se puso de pie. Entonces me despediré. Y al ver la espalda de April cuando salía de las aguas termales, Isabella dejó escapar un pequeño suspiro. No es fácil. Realmente no fue fácil en muchos sentidos. Asterisco. Había pasado una semana desde que Patrick comenzó a quedarse en el feudo del Marqués Raines. Durante su estancia, Patrick se había ocupado definitivamente de dos cosas. Una de ellas era demoler la bodega de la familia del Marqués Raines. Él realmente puso su corazón y alma en esto. Matthew ayudó un poco, pero la mayoría de los enemigos, alcohol, fueron derrotados por Patrick. Y la segunda cosa que hizo fue un kiai poderoso. Formas de espada disciplinadas. Y una intención asesina de matar. Lento. Quack. Pero los resultados no llegaron. El caballero de la familia del Marqués Raines que había corrido hacia Patrick recibió un fuerte golpe y salió volando más de 10 metros. Y en la dirección en que voló, un montón de caballeros de alto rango que habían sido enviados a volar antes que él ya estaban gimiendo. Parecía una pila de cadáveres apilados después de una guerra. Patrick miró la pila de cadáveres con indiferencia y luego dijo: Siguiente. Ante esto, April, que apareció desde un costado con una toalla y una botella de agua, dijo: Eso es todo por hoy. Oh. Ok. Sí. Ya hemos pasado por 5 rondas. ¿En serio? Bueno, es un poco mejor que el primer día. Ante las palabras de Patricio, una pequeña sonrisa apareció en los rostros de los caballeros. Al principio pensé, ¿cómo se supone que voy a utilizar estas babosas incompetentes? Eran tan patéticos, pero ahora están en un nivel en el que al menos pueden rodar. Antes de que pudiera formarse completamente. Patrick bebió el agua de la botella de agua que le trajo April y dijo: Me siento un poco rígido después de un poco de ejercicio, ¿voy a darme un chapuzón en las aguas termales? Lo prepararé inmediatamente. Tómate tu tiempo. Antes de eso, iré a ver al marqués primero. Entendido. Y cuando Patrick desapareció, los caballeros de la familia Marqués Raines se levantaron como zombies. Se ha ido. Maldita sea. Maldita sea, hazte a un lado. Doaru Sidema. Ni siquiera tengo fuerzas para moverme. La semana pasada. El enfrentamiento con Patrick había provocado 2 cambios en los caballeros de la familia del Marqués Raines. Una de ellas era que su resistencia había aumentado un poco. El segundo fue: maldito humano. ¿Es esa una persona? ¿Fuerza o personalidad? Ambos. Como podéis ver, habían desarrollado coraje y tenacidad. Cuando Patrick dijo por primera vez que se quedaría en el feudo y revisaría un poco su manejo de la espada.
los caballeros pensaron que era un honor. Bien. Esta es una oportunidad. Definitivamente será útil. Aunque también eran como discípulos del Marqués Rhaenys y normalmente recibían las enseñanzas de un caballero de 7 estrellas. Las enseñanzas de un caballero de 7 estrellas distinto del Marqués Rhaenys no eran algo que se pudiera tomar a la ligera. Además, aunque no podían decirlo en voz alta, ¿no era Patrick claramente un maestro mayor que su señor, el Marqués Rhaenys? Era un hecho que los caballeros que habían presenciado el duelo anterior no tuvieron más remedio que admitirlo. ¿Qué tan felices serían de tener la oportunidad de recibir las enseñanzas de un maestro así? Eso es lo que pensaron. Antes de haber experimentado el primer día, claro está. Venid hacia mí uno por uno. ¿Qué debo decir? Fue escrito como enseñanza, leído como combate, y su significado interno tuvo que ser interpretado como asalto. Después de demoler completamente la orden caballeresca de Rhaenys. A los caballeros que gemían en el suelo, dijo Patrick. Los humanos son como las malas hierbas, cuanto más las pisas, más duras y fuertes se vuelven. Por lo tanto, te pisotearé con diligencia y sinceridad. Espera, ¿qué pasa si morimos en el proceso? Entonces mueres. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres un pedazo de mí? Mick tenía razón. Y así, durante una semana, Patricio comenzó a pisotear sinceramente a los caballeros de la familia del Marqués Rhaenys. No era una expresión metafórica, de hecho, los pisó. Kvajik. Ubaak. Mira a este bastardo, te acabo de dar unas palmaditas suaves y te vas a desplomar y quejarte de que no puedes levantarte, ¿te vas a levantar o vas a morir? Yo creo que tengo la pierna rota. Yo también lo sé, pero ¿y qué? ¿Cómo puedo pelear más con una pierna rota? Por favor, trátelo rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Vas a decir eso durante una guerra? Hola. Espera un minuto, tengo la pierna rota. Luchemos de nuevo más tarde, ¿te gusta esto? Estos bastardos se han vuelto blandos, ¿dónde se quejan los caballeros de una pierna rota? Si vas a ser así, entonces renuncia, idiotas. Ese día vieron un diablo. De hecho, incluso en la academia, hubo muchos jóvenes que buscaron las enseñanzas de Patrick. ¿Qué tan preciosa sería la oportunidad de recibir las enseñanzas del doble dragón? Pero la mayoría de ellos, después de recibir sus enseñanzas una vez, intentarían ni siquiera ser vistos por Patricio. Solo unos pocos, incluidos Matthew e Isabella, soportaron consistentemente el entrenamiento de Patrick. ¿Por qué? Porque parecía que iban a morir. La orden caballeresca del Marqués Rhaenys había experimentado un mundo nuevo durante la semana pasada. Los rostros de los caballeros que se levantaron como zombies y limpiaron el campo de entrenamiento después de la desaparición de Patrick estaban demacrados, como campesinos afectados por la hambruna. El infierno es real. Aquí y ahora, esto es el infierno. Probablemente sea que donde quiera que esté ese humano, está el infierno. ¿Es esa una persona? O es un demonio o un diablo. Estoy seguro de ello. Ante las palabras de alguien, todos asintieron con la cabeza como si estuvieran de acuerdo. Y alguien dijo. Ese día. Un caballero habló con cautela. Si todos lo hubiéramos atacado, ¿habríamos podido ganar? Ante esas palabras, los caballeros que los rodeaban hicieron expresiones incómodas y dijeron. ¿Qué clase de pregunta es esa? Si hubiéramos movilizado a toda la orden caballeresca e incluso a los soldados, definitivamente podríamos haber ganado. Así es. No importa cuán alto sea el reino de las 7 estrellas, es normal que hayamos ganado. Sí, eso sería normal, ¿verdad? Normal, dices. También sabían la verdad. Qué insignificante era discutir la lógica normal cuando el oponente era anormal. En cierto modo, podría haber sido un gran alivio que no atacáramos ese día. La fortaleza definitivamente habría sido destruida. Habríamos tenido un funeral grupal. Aunque no podían decirlo en voz alta, sentían una profunda sensación de alivio interior. Asterisco.
En la finca del Marqués Rains había un gran campo de entrenamiento para el entrenamiento en grupo y un campo de entrenamiento personal separado solo para el Marqués Rains. Y ahora mismo, ahí. Ubaad. No, todavía. Matthew e Isabella sudaban profusamente mientras se enfrentaban al Marqués Rains. Ambos atacaron ferozmente al Marqués Rains en un ataque de pinza simultáneo. Por supuesto, sus espadas ni siquiera podían tocar el dobladillo de la ropa del Marqués Rains y estaban bloqueadas, pero aún así, su impulso no disminuyó en lo más mínimo. Impresionante. El Marqués Rains quedó realmente impresionado. Estaban sin aliento y sus cuerpos estaban tan agotados de fuerza que sus extremidades temblaban. Era natural después de entrenar durante mucho tiempo con un oponente cuyas habilidades estaban en un nivel completamente diferente. Pero el espíritu de lucha en sus ojos no se había extinguido. Incluso él, con su destreza marcial de 7 estrellas, no estaba seguro de poder apagar esa llama sin matarlos. En ese momento, Patrick apareció en ese espacio y dijo: ambos lo hicieron bien. Ante esto, Mateo e Isabel, que habían estado atacando ferozmente al Marqués Rains, dieron un paso atrás. Y el Marqués Rains también envainó su espada y dijo: eso es todo por hoy. Solo entonces Matthew e Isabella se sentaron en el lugar y dijeron: gracias. Has trabajado duro. La intensidad del entrenamiento fue leve en comparación con lo que Patrick les hizo pasar. Pero el Marqués Rains también era un caballero de 7 estrellas. Todavía era un acantilado al que estos dos no podían llegar. Mientras Patricio cuidaba de los caballeros de la familia del Marqués Rains, el Marqués Rains cuidaba de los compañeros de Patricio, Mateo e Isabel. Fue una especie de asistencia mutua. ¿Cómo fue nuestra orden caballeresca? Ahora tienen agallas. Dices eso como si no tuvieran agallas hasta ahora. Lo conoces bien. Una sonrisa amarga se formó en los labios del Marqués Rains. Había muchos caballeros cuyas habilidades no eran inferiores a las de Mateo o Isabel. Pero en términos de tenacidad, lo sintió mientras se enfrentaba personalmente a Matthew e Isabella. Ah. Mayor, puedo tomar un poco de agua. Soy una princesa. Su Alteza, un poco de agua por favor. ¿podría haber alguien con la fuerza mental para esforzarse hasta ese punto? Por mucho que lo pensara, no tenía confianza. El Marqués Rains miró a Patrick y dijo: ¿cuánto tienes que presionarlos para que se vuelvan así? Uno es el joven amo de una casa noble y el otro es una princesa y tu prometida, ¿no? ¿Y qué? Marqués, ¿presionas a la gente en función de su estatus? No, bueno, un poquito. No tengo nada de eso. Si voy a empujarlos, todos deberían rodar de la misma manera de donde salen con ese halo. Están pidiendo la muerte. ¡Qué bastardo tan igualitario! Contacto.